¿Y sabías tú que muchos de los negocios que fracasaron en el tiempo fue porque no se decidieron a innovar, ya sea en sus procesos, en el producto, en el servicio que ofrecen? Por eso, hoy vamos a hablar sobre cómo hacer de tu negocio algo innovador. Soy Adamier y hoy te acompañaré para que tú puedas hacerme las preguntas que quieras a través de esta línea y podamos conversar acerca de la innovación. Muy bien, vamos entonces a empezar preguntándonos ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra innovación? ¿Qué es lo primero que pensamos? Cambio, algo diferente, algo que no se ha visto. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo lo logro? Porque si bien es cierto, esta palabra hoy en día está siendo utilizada mucho en los distintos rubros, no solo en los negocios, y cuando queremos aterrizarla en lo que hacemos, no sabemos cómo. Vamos a ver entonces en primera instancia cuáles son las fuentes de la innovación. 7 fuentes básicas que nos van a permitir, a través de ejemplos de empresas que ya existen, nos van a permitir darnos alguna idea de cómo innovar en el negocio en el que ahora nos dedicamos o al que nos queremos dedicar. Muy bien, entonces vamos con la primera fuente. La primera fuente de innovación es lo inesperado. Como el término lo dice, algo que tú no esperas, algo que sucede en tu empresa, alrededor de tu empresa, en el giro del negocio al que te dedicas y no lo esperabas. Muchas personas o empresas, cuando se enfrentan a lo inesperado, de pronto entran en pánico, de pronto tiran la toalla, dicen, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no puedo seguir. Pero si tú aprovechas esta situación inesperada como una oportunidad de cambio, en definitiva, le vas a agregar valor. A veces nos negamos al cambio, le tenemos miedo al cambio. ¿Por qué? Porque nos exige tiempo, nos exige esfuerzo, nos exige aprendizaje, nos exige hacer las cosas de manera diferente y ya tenemos hábitos bastante arraigados que no nos gusta dejar. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a lo inesperado, nos damos cuenta que pueden haber otras perspectivas, otras formas de hacer las cosas, otros canales, ¿cierto? Vamos con el primer ejemplo y vamos a utilizar a la marca Nintendo. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, si tú sabes qué es lo primero que vendió Nintendo en el mercado, podrás responderme, ¿sabes qué es lo primero que vendió Nintendo cuando salió al mercado? ¿Tú crees que fueron estas consolas de juego, cierto? Hablamos un poco de ya la tecnología que se incorpora al juego. No es así, pues Nintendo empieza en el mercado, ya en el siglo pasado, vendiendo naipes, cartas. Es así que empieza esta empresa en Japón vendiendo naipes muchos años. Y digamos que los cambios que implementaba en sus productos estaban básicamente alineados con las imágenes que iban en dichas cartas, dichos naipes. Pero lo cierto es que llegó un momento en que las ventas bajaron allá por el año 1975 y dijeron, ¿qué está sucediendo? Algo inesperado surgió, las ventas bajaron, tenemos que hacer cambios. ¿Cuál es el cambio que ellos implementaron? Se asociaron con la Mitsubishi, que obviamente en esa época también Mitsubishi Electric, ¿no? que ve temas de electrónica, y decidieron hacer estas consolas de juego. Es decir, no cambiaron el público objetivo, no cambiaron lo que te compra el cliente, ¿cierto? Porque si bien es cierto, ellos empezaron vendiendo naipes, cartas de juego, ¿no? Lo que compra el cliente, ¿qué es? Diversión, entretenimiento. Entonces pasaron por los naipes clásicos, sus clientes eran los casinos, ¿no? Luego pasaron a los naipes con los dibujitos de Disney, que fueron orientados para los niños, pero de ahí, ante la baja de ventas, como les mencionaba, en el año 75, dijeron, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo diferente. Innovaron e implementaron la tecnología para hacer estas consolas de juego que hoy en día todos conocemos y que año a año han ido actualizándose, ¿no? De acuerdo a los gustos y necesidades de los clientes, ¿sí? Muy bien, entonces, una de las fuentes de innovación es lo inesperado. Aprovechar esto como una oportunidad para el cambio, no sentarse a esperar que de pronto
la empresa cierre, que de pronto no haya más clientes, sino más bien verlo como esta oportunidad de cambio. Muy bien, ¿cuál es la segunda fuente de innovación que vamos a mencionar? La segunda fuente de innovación es lo incongruente. Creo que la palabra está clarísima para todos, ¿no? Cuando decimos lo incongruente es aquello, algo extraño que tú dices, no hay forma, esto vas a vender. Y si nos ponemos a investigar, a través de los años, muchos de los inventores han creado cosas incongruentes, que uno decía, no hay forma de que esto pueda ser comprado o que esto, se consuma, ¿cierto? Quiero tomar aquí entonces el caso de un personaje llamado Ken Aroni. Ken Aroni y la empresa, como aquí lo pueden ver, Lucky Break. ¿Qué es lo que vende Ken? Bueno, resulta que Ken encontró una necesidad a raíz que cada año, durante el Día de Gracia, ¿no?, en el mercado americano, pues todos comían el pavo y hay una costumbre de este huesito de la suerte, no sé si lo han visto, este huesito que se abre en dos y que a veces se lo pelean para ver a quién le toca la parte gruesita porque se supone que eso te da suerte. Y él decía, ¿cómo es posible que solo una persona al año en cada hogar tenga la oportunidad de llevarse este huesito de la suerte y con ello su deseo se cumpla? ¿Qué hizo? Huesitos de la suerte de plástico. ¿Se imaginan eso? Algo incongruente. Tú dices, ¿quién va a comprar eso? Pues él lo hizo así. Y en realidad llegó a facturar $2,5 millones al año con sus huesitos de la suerte. ¿Se imaginan? Entonces, cuando tú tengas una idea que digas, esto nadie me lo va a comprar, esto a nadie le gusta, no necesariamente tengas ese prejuicio antes de testearlo en el mercado. Preguntar, saber qué es lo que espera la gente en términos de valor. La gente ahí te está comprando una ilusión, porque sabemos que a pesar de que tú rompas este huesito de la suerte y te salga la parte gruesa, no se va a cumplir necesariamente tu deseo, ¿cierto? Pero el solo hecho de poder, ¿no?, el romper este huesito y llevarte la parte gruesa y la idea de que podrías cumplirse tu deseo, es lo que él vende, una ilusión. La gente compra ilusión. Entonces, ahora traslademos, vamos ya por dos, ¿cierto?, por dos de las variables, traslademos esto a nuestro negocio, porque la idea es que mientras vamos analizando estas 7 variables, podamos pensar en nuestro negocio y definir cómo lo podría aplicar yo en lo mío. No podemos hablar de todos y cada uno de los casos que ustedes manejan, pero en definitiva podemos, ¿no?, evaluarlo. Deja volar tu imaginación, hasta lo incongruente es válido. No hay que dejar de lado nada. Haz esa lista de alternativas y no las descartes, sino hasta que tu público objetivo te diga, esto no funciona. Y si ese no es el público, quizás es otro. Quizás puedas aplicar a un mercado distinto, ¿sí? Muy bien. La tercera fuente de innovación. Nos vamos con la tercera fuente. Se nos fue aquí. A ver, aquí me ayudó un poquito. Ok. La tercera fuente de innovación está relacionada con el proceso, ¿sí? Entonces hemos dicho lo inesperado, lo incongruente y cambios en el proceso. Yo quiero contarles el caso de un diario local, el diario Publimetro. Publimetro que se reparte en Perú. Yo soy de Perú, he venido aquí a visitarlos. ¿Publimetro tienen también aquí? ¿Sí? Ok. Publimetro surge como la alternativa en donde un diario, 2 diarios, 3 diarios locales tenían un proceso muy similar. Un kiosco, ¿sí?, en una esquina, un precio a cambio del periódico, ¿no?, y con ello las noticias y la publicidad de quienes pagan por estar ahí. Obviamente, los diarios, el grueso de los ingresos está en la publicidad. ¿Qué dice una persona que va a invertir en publicidad? ¿Cuánto cuesta, cuánto vale, cuánto el público paga, la calidad de noticias, la calidad de papel, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo Publimetro? Yo voy a dar una alternativa gratuita. Al ser gratuita, uno podría decir, oye, pero ¿qué está ganando, no? Si no lo vende, los demás lo están vendiendo, pero está ganando por el lado de las empresas que publicitan. Porque la empresa que publicita va a decir, ajá, si es gratuito, mayor consumo. Y dentro de este proceso de la distribución, en el caso de Perú, en las esquinas donde se tienen los autos y entregado directamente
al conductor o al copiloto. De hecho, en Perú empezó con 2 páginas, 2 hojas, 4 páginas, y ahora tiene más de 12. ¿Por qué? Porque obviamente le agregaron valor al ser gratuito. Y quien lo financia son las empresas que invierten en la publicidad. Entonces, ¿por qué digo que hubo cambio en el proceso? En el proceso de distribución. Entonces, volvemos a nuestra empresa a analizar, ok, quizás no sea atractivo generar un cambio en mi producto, en mi servicio, pero en el proceso de entrega del producto, ¿qué tal si va por ahí el cambio? El cómo hago llegar al consumidor, al cliente final, mi producto, quizás ahí está el cambio. En cómo quizás yo adquiero los insumos para mi producto, quizás ahí está el cambio. Entonces, uno tiene que analizar la empresa desde lejos. No solo el producto o el servicio, sino el cómo se lleva a cabo toda esta cadena y analizar cada uno de los eslabones para ver en dónde yo puedo reinventar mi negocio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, habíamos dicho cambio en el proceso, porque nos va a implicar también, ojo, estamos pensando en que de alguna manera esto va a generar valor a mi consumidor final, ¿cierto? Porque si no es percibido, ¿no? Si no es percibido por el cliente final, entonces la innovación pierde valor, ¿sí? Muy bien. El cuarto aspecto, la cuarta fuente, es cambios en la estructura del mercado. Cuando hablamos de cambios en la estructura del mercado, quiero contarles aquí el caso de una empresa. A ver, aquí estamos, se nos pasó. Ok, quiero contarles el caso de una empresa que surgió a raíz de que el público, el consumidor, empieza a tener un concepto distinto. Aquí estamos, ¿sí? Empieza a tener un concepto distinto de lo que la mascota significa para la familia. ¿Qué significa esto? ¿No? Dentro de la estructura del mercado, papá, mamá, hijos, y la mascota siempre estaba aparte. Hoy en día, ¿qué tan importante es una mascota para las familias? Bastante importante, es un hijo más, ¿cierto? Hoy en día, ¿cuántos negocios alrededor de las mascotas se han creado? Ropa, no solo comida, camas, adornitos, paticure, ¿no es cierto? La paticure, ¿no es cierto? Y ciertamente un negocio que a mí me pareció sumamente interesante y que también podría calzar en el concepto de incongruente, porque, ojo, algunos de los ejemplos que yo voy a mencionar pueden calzar en 1 o 2 de las fuentes que estamos mencionando, es el hecho de los cementerios para mascotas o las cabinas de incineración para mascotas. ¿Se imaginan? Y ciertamente hará unos 6, 7 años atrás, una de mis alumnas en un curso de formación empresarial se acercó con este proyecto, ¿no? Dijo, yo voy a hacer una cámara de incineración para mascotas. Y todos voltearon a mirarle y dijeron, estás loca, ¿no? No tiene sentido. Pero prácticamente había un cambio en la estructura del mercado en donde el concepto de mascota cambió. Y por lo tanto tú te adaptas y encuentras esa oportunidad que alguien no la ha cogido aún. Hizo este proyecto, desarrolló su plan de negocios y hoy en día tiene uno de los cementerios con cabina de incineración más grandes, ¿no? Si no es el único que existe. Pero ¿qué hizo dentro de este concepto? Porque obviamente tú tienes que crear un concepto. No solo tiene el cementerio, sino tiene las lápidas en forma de huesito, la incineración la entrega en cajitas que de pronto tienen la foto de la mascota, y no solo eso, previo al fallecimiento de este gran importante miembro de la familia, hasta graba los ladridos o los maullidos y tú abres la cajita de las cenizas y de pronto sale el sonido del ladrido del perrito. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú dejas volar tu imaginación, aquello que tú crees es tan loco y tienes los recursos que hoy en día la tecnología nos ayuda tanto, ¿no? Podemos utilizar tantos, digamos, materiales, ¿no? diferentes para poder hacer algo que sea atractivo para el cliente, hagámoslo, ¿no? Pero como siempre les digo, testeándolo, preguntando, indagando y según eso dándole forma, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la flexibilidad. En tanto tú seas más flexible con tu producto o servicio, con tu negocio, con tu empresa en general, pues entonces vas a poder adaptarte de manera más fácil. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero lamentablemente a medida que crecen los negocios, a medida que crecen las empresas,
nos vamos olvidando del cliente. Y siempre el punto de vista del cliente es el punto de partida y el más importante para la toma de decisiones. Y siempre, cada año, tú te tienes que detener para reinventarte, para repensar, para rediseñar tu modelo de negocio. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces con el siguiente punto. Y el siguiente punto son los cambios demográficos. Y aquí quiero ponerles el ejemplo de un producto, ¿no? Desodorante Aval, que salió hace muchos años atrás. No estoy haciéndole promoción a ninguna marca, pero me pareció muy interesante la estrategia publicitaria que ellos utilizaron. Sin embargo, fue vetada al poco tiempo porque fue bastante extrema, pero en definitiva sí apeló, ¿no?, al interés del público objetivo al que iban, ¿no? Digamos que antes existían desodorantes y desodorante para hombre, para mujer, y ahí terminábamos. Hoy en día hay desodorante para niñas, para niños, para adolescentes, ¿no? Adolescentes mujeres, adolescentes hombres. Entonces se ha segmentado y subsegmentado el mercado. ¿Por qué? Porque la demanda lo exige. Y Aval fue uno de esos casos. Entonces, ¿qué hizo Aval? Al ver el crecimiento demográfico de los jóvenes, y no en específico el crecimiento demográfico, sino el nivel de toma de decisión de los jóvenes en las compras, dijo, ¿por qué no hacemos un desodorante para jóvenes? Y el lema que decía, sexo seguro. Obviamente apeló a todas las hormonas que en ese momento están en movimiento. Y yo recuerdo que entonces tenía un sobrino adolescente y tenía su baño pues lleno de frascos de desodorante Aval vacíos, porque obviamente antes de salir se bañaba en el desodorante, el consumo aumentó porque ya no solo lo utilizaban donde debían, sino un poco más y hasta en el dedo gordo del pie, ¿no? Porque compraron la idea, compraron lo que vende. Y parece mentira en un adolescente cuando recién está formando, digamos, esta seguridad de macho, por así decirlo, ¿no? Tenlo por seguro, ¿no?, que echarse más le daba cierta prestancia y caminaba hasta más derecho y decía que bien huelo y ya me dijeron que tengo sexo seguro. Claro, como les digo, vetaron esta promoción porque era muy, ¿no?, demasiado fuerte, ¿no?, y lo cambiaron por atracción segura, pero ya el mensaje estaba en la mente del consumidor y aquí es donde hablamos del posicionamiento. Se posicionó tan rápido ese mensaje en los adolescentes que el consumo fue bravísimo y rompió esquemas y vendió mucho más que las otras marcas. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta también los cambios demográficos nos van a servir como fuente, como base para reinventarnos, para diseñar algo novedoso, para innovar en nuestros productos o servicios y, como bien dijimos en el proceso, en nuestro negocio en general. Muy bien. Otro punto importante, otra fuente que nos va a servir para la innovación son los cambios en la percepción de la realidad. ¿Qué significa esto? Que dependiendo los gustos, preferencias del cliente, que son tan cambiantes y que obviamente sí, la publicidad influye en demasía, pues entonces yo voy a reinventarme también. En este caso te dicen, para ser exitosos en la vida tienes que ser flaco, ¿no? Tienes que bajar de peso, tienes que tener buena figura. De hecho, la imagen es importante, ¿no? Tampoco hay que llegar a extremos, pero ciertamente a raíz de creencias que surgen y que la sociedad de alguna manera, ¿no?, promueve, ¿no?, para la aceptación, para el desarrollo, qué sé yo, pues entonces nos encontramos con esta alternativa. Preguntarnos, ¿cuál es la percepción que tiene hoy en día nuestro público objetivo acerca de los productos o servicios que satisfacen la necesidad que yo también? ¿Por qué te digo esto? Porque a veces pensamos que nuestra competencia es solo aquella que vende los productos o servicios que yo vendo, similares, pero no. Nuestra competencia en realidad es aquella empresa que vendiendo quizás otro producto o servicio va a satisfacer la misma necesidad. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Entonces, no solo es, y le llamamos aquellos productos sustitutos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una... como clienta, ¿ok? Como clienta, yo tengo la necesidad de darle seguridad a mi hogar. De hecho, hay muchos robos,
salgo los fines de semana, mi casa se queda sola y lo que yo necesito comprar, por eso decíamos que te compra el cliente que valora, es seguridad. Si yo necesito comprar seguridad, ¿qué producto o servicio podría satisfacer esa necesidad? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué producto o servicio podría satisfacer esa necesidad? Alarmas, ¿cierto? ¿Qué más? Cámaras de video, ¿cierto? ¿Qué más? Perros, ¿cierto? ¿Qué más? Un hito, me falta así algo muy diferente. El servicio, muy bien, guardián de seguridad, servicio de vigilancia. Entonces, yo les pregunto, ¿qué de común hay entre las alarmas, los perros, guardián de seguridad? Claro, la única cuestión común es la necesidad. Pero en teoría, si yo pensara en competir solo con aquellos que venden lo mismo que yo, no pensaría en ello, ¿cierto? Si yo diera el servicio de guardián de seguridad, claro, porque ya tengo la idea, ¿me reemplaza el perro o me reemplaza la alarma? Pero a priori no pensamos así, pensamos solo en aquello que se parece a nuestro producto o servicio. Entonces tenemos que pensar en estos que se denominan productos sustitutos, es decir, no tienen las mismas características, no tienen similares características que mi producto o servicio, pero finalmente van a satisfacer en mi cliente una misma necesidad. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, entonces tomar en cuenta los cambios de la percepción de la realidad de mi público objetivo es importantísimo para sobre esa base innovar en mis productos o servicios. ¿Sí? Y por último, el nuevo conocimiento y la tecnología. ¿Sí? ¿Cómo la tecnología podría implementarse en mi negocio? ¿Cómo podría ser de manera diferente mi negocio si es que de pronto incorporo el conocimiento o la tecnología? De hecho, todos conocemos, y este caso obviamente está clarísimo, los libros físicos, ¿no? Siempre nos hemos acostumbrado a leer un libro de páginas, ¿no? Y quizás algunos todavía nos sentimos reacios a tenerlo virtual, pero cada vez más lo virtual va ganando espacio. Tan es así que este curso no solo es presencial, sino también virtual. Y cuando vemos el tremendo tráfico que existe, hay muchos que dicen, yo prefiero quedarme desde casa, prender mi computador o verlos del teléfono y veo lo mismo que si estoy ahí. ¿Cierto? Puedo mandar mis preguntas en tiempo real, así que los invito para que vayan preparando ya sus preguntas desde ya, ¿no? Pero que al final cumple, satisface, ¿no? Es cuestión de acostumbrarse, habituarse. De hecho, si hablamos de los libros virtuales, no han reemplazado al 100% el espacio que ocupan los libros físicos, pero cada vez son mayor y la negación es grande, pero veamos cómo funciona, ¿no? Entonces, yo me pregunto en este caso, ¿no? Y en base a este aspecto, cómo yo podría incorporar el conocimiento o la tecnología en mi producto o servicio para que este sea diferente, para que sea innovador. ¿Sí? Algo muy importante y que lo he mencionado en más de una oportunidad y que es inclusive el título de un libro que dice, no son los más grandes los que se comen a los pequeños, sino los más rápidos a los más lentos. Y eso es verdad. Si tomamos en cuenta estas 7 fuentes de la innovación, nos vamos a percatar que sí es posible hacer diferente nuestro producto o servicio. Y como mencionaba en un principio, se habla de innovación, pero no nos dicen cómo. Si tú te pones a analizar cada una de ellas, te darás cuenta que encontrarás el camino para poder llevar a cabo un cambio en tu negocio. ¿Sí? Sin embargo, les voy a dar una segunda herramienta más allá de las fuentes, porque si pensamos que nadie va a inventar la pólvora, porque la pólvora ya ha sido inventada, es simplemente el salir a mirar el mercado y encontrar aquello que ya existe para reinventarlo. Por ejemplo, antes de entrar a tallar a cada uno de estos aspectos, yo les pregunto, ¿se acuerdan cuando existían solo los buses? Bueno, quizás no los hemos visto nosotros, sino mucho más atrás, los buses con el asiento así totalmente recto y no había lo que hoy en día hay, que es el bus cama. ¿Se imaginan cómo era el hecho de moverse de una ciudad a otra tantas horas sentado? Sin embargo, alguien pensó,
¿Qué valora un pasajero que se traslada quizás con frecuencia de un lugar distante a otro? La comodidad. ¿Qué más allá puedo hacer para que mi pasajero se sienta cómodo? Simplemente, ¿qué hizo? Mirar un bus, mirar una cama y fusionar. Por eso ahora yo les voy a mostrar un método que nos va a ayudar desde una diferente perspectiva a lo que hemos mencionado en la primera parte para poder reinventar nuestros productos o servicios. Este método se llama Scamper. La palabra suena complicada, pero ciertamente no lo es. Lo que significa aquí es que cada letra de esta palabra nos va a facilitar la herramienta para innovar. Muy bien, entonces nos vamos primero con la letra S. Cuando hablamos del método Scamper, S significa sustituir, ¿sí? Sustituir, es decir, yo me voy a mirar mi producto o servicio y me pregunto, ¿qué podría sustituir yo aquí para que sea diferente, para que sea innovador? Quizás para dirigirlo al mismo público que lo está consumiendo, o quizás el poder ampliar mi público objetivo a segmentos diferentes. Para darnos una idea, y vamos a utilizar ejemplos de productos, servicios que todos conocemos para que nos sea mucho más sencillo la comprensión. Vayamos a un supermercado, ¿cierto? Ahí todos creo que podemos conocer productos distintos, productos de consumo masivo, que es lo que más lo tenemos cerca. Por ejemplo, las sodas, las bebidas gaseosas, ¿cierto? Antes solo existía la bebida gaseosa, la soda tradicional, ¿no? Y esta soda tradicional en su momento dicen, no consuman, 1 porque te engorda, 2 porque no es saludable. ¿Y qué hicieron las empresas para innovar? Porque si no hubiesen innovado, ¿no?, con esta tendencia de consumir sano, se hubiesen quedado ahí. ¿Qué hicieron? Sustituyeron ¿qué? El azúcar por un edulcorante, ¿cierto? Sustituyen el azúcar por un edulcorante y pueden entrar a ofrecer su producto, así es, light, que yo no sé si al 100% es light, pero que por lo menos se vende ese concepto y la gente compra el concepto, porque las personas no solo te compran productos o servicios, te compran también conceptos. Lo de él aquí no es engañar al cliente, obviamente, ¿no? Pero sale el producto light, diet, ¿cierto? Y entonces amplías tu consumo. Entonces, sustituir un componente del producto que ya ofreces por otro de tal manera que puedas o recuperar ese mercado que perdiste porque decías, no, esto engorda, o de pronto ampliar un mercado que de por sí no te consumía gaseosa y empezó a hacerlo a raíz de que ahora hay una alternativa light. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sustituir. Entonces, nuevamente volvemos a nuestros productos o servicios y nos preguntamos, ¿qué podría yo sustituir de lo que ya tengo para que pueda llegar a más clientes o el cliente actual me compre de nuevo? ¿Sí? Entonces, ese de sustituir. Muy bien. C de combinar. ¿Qué puedo combinar yo para hacer de mi producto innovador? ¿Qué productos o servicios, qué empresas, qué marcas han combinado, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo del Buscama, ¿cierto? Que es un combinar. Pero ¿qué otro ejemplo podríamos tener de productos o servicios que han combinado para poder sacar producto alternativo? Lo orgánico, ¿cierto? ¿Ok? Han combinado, ¿sí? ¿Qué otra cosa? A ver, yo me imagino, sigo por el súper, ¿no? Yendo de compras por el súper y me encuentro con ¿qué? Vámonos a los productos lácteos. Sobre todo las mamás, que en las mañanas tenemos que correr con los desayunos, los niños que van a la escuela, entonces un beneficio es ganar tiempo, ¿cierto? Entonces, si antes tenías la leche, la cocoa, que pones la leche, que sacas la cucharita de cocoa, que echas el azúcar, que mueves y hasta que se disuelva, hoy en día, ¿qué tienes? La leche chocolatada. Se combinó la leche con el chocolate y en un envase práctico tienes tu leche chocolatada. ¿Algo innovador? Sí. Beneficios, lo que les dije, lo que te compra la madre, la mamá, rapidez, sencillez, practicidad,
¿cierto? Y aquí la pregunta es, porque hay gente que me dice, Ada, pero si yo hago este producto o servicio va a ser más caro. Aquí no vayamos a lo caro o barato. El cliente paga lo que valora. Y si el cliente valora lo que tú estás ofreciendo, no va a escatimar en el precio, porque el tiempo vale más que el dinero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, S de sustituir, C de combinar, A de adaptar. Y cuando hablamos de adaptar, podemos estar pensando en tamaños, en formas, ¿no? Adaptar, inclusive habíamos hablado en la primera parte, ¿no? Adaptar el proceso de entrega. Adaptar lo presencial a lo virtual. ¿Qué voy a adaptar? ¿Qué productos se han adaptado? Yo creo que algo que tenemos todos es un producto que se ha adaptado tremendamente a nuestro mercado. ¿Qué tenemos todos siempre? Un teléfono, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes cómo eran los primeros teléfonos? ¿Pudieron llegar a ver o han investigado y han visto cómo eran los primeros teléfonos? Eran un ladrillo de este tamaño, ¿cierto? Que te lo ponías al bolsillo y tenías que caminar así doblado porque pesaba, creo que 1 kilo, ¿no? ¿Qué adaptaron? El tamaño, el peso y no solo eso, ¿qué adaptaron? Las funciones que exige hoy el usuario. El teléfono no es solo teléfono, el teléfono un poco más y es, no sé pues. ¿El teléfono qué es? El teléfono es computadora, es radio, es televisor, es despertador, es cámara y es teléfono. ¿Se dan cuenta? Entonces, las empresas han ido adaptando cada vez más funciones de acuerdo a lo que exige el cliente. Y por eso es muy importante que tú estés alerta cuando vas por la calle y escuches la frasecita, ojalá yo hubiera, ajá, abre las antenas, porque hay una oportunidad. Ojalá yo hubiera, algo que no encuentra el consumidor. Ahí es donde tú puedes innovar, ¿sí? Entonces decíamos sustituir, combinar, adaptar, M de modificar. Modificar. ¿Qué podemos modificar en nuestro producto o servicio para que sea más atractivo para nuestros clientes? ¿Qué podemos modificar? El tiempo de entrega, sí, el tiempo de entrega es importante, ¿no? Porque en definitiva, lo hemos dicho, el tiempo hoy en día es muy importante, ¿no? Y se han dado cuenta cómo se ha modificado, de hecho, la venta inclusive de ropa, cómo hoy en día se vende mucha ropa por internet, ¿no? Tienes los modelos, tienes las tallas. De hecho, yo tengo todavía cierto escepticismo si eso no va a volver a lo tradicional, porque cuando nos encontramos con algo muy bonito en la foto y luego a la hora que te llega es una cosa totalmente diferente, ahí ya pues tú te decepcionas y dices, no, igual tengo que ir al mall, al centro comercial a comprarlo y a probármelo para saber cómo me queda, ¿no? Creo que este tipo de fotos hemos encontrado muchas en Facebook que te ponen la foto así bonita, el vestido con las florecitas y después lo ves y no hay nada de florecitas y te queda todo derecho, ¿no? Aparte que es distinto que te lo pongas tú a que lo veas en una modelo, ¿no? Entonces, ¿pero qué podemos modificar? Entonces, la idea de este método Scamper es para que tú, utilizando cada una de estas letras, sustituir, combinar, adaptar, modificar, te acerques y olfatees tu producto con una perspectiva diferente. Porque a veces cuando tenemos este producto o servicio enfrente, lo miramos siempre igual, pero cuando damos un pasito atrás, nos alejamos para poder ver exactamente qué es lo que está pasando y cómo el público está reaccionando frente a esto. Tenemos que, en el primer instante, cuando ya encontramos esas opiniones que no están alineadas con la satisfacción, tenemos que empezar a hacer cambios, ¿sí? Muy bien. El siguiente, la P. P de ¿para qué otro uso? ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Que muchas veces han surgido productos o servicios para determinado uso y es el cliente quien decide para qué lo va a usar. O los beneficios finalmente estaban orientados a este uso sin darnos cuenta. Por ejemplo, si nos vamos al ámbito de la medicina, la aspirina fue creada ¿para qué? Para el dolor de cabeza. Y en el uso, en el consumo de la aspirina, los usuarios se dieron cuenta que era bueno para el corazón, ¿no? Entonces,
Ahí tú puedes darte cuenta que finalmente el usuario puede descubrir beneficios que quizás tú en un principio no habías predeterminado, pero que salen a la luz. ¿Sí? Entonces, ¿para qué otro uso podría ser este producto o servicio? E de eliminar. Es decir, tienes tu producto o servicio ya expuesto en vitrina, ya vendiéndolo por las redes o el canal que utilices, y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Esto me estorba, ¿sabes qué? Debería sacarle. Entonces, a veces somos necios y decimos, no, esto está bien, pero si el cliente te dice, esto está de más, pues entonces debemos eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué productos o servicios han eliminado algo en sí para hacer más accesible al público, o mejor dicho, para que el público lo prefiera? ¿Qué se ha eliminado? ¿Qué podemos ver? ¿Qué producto o servicio han eliminado algo que pueda ser molesto, fastidioso para el cliente en su uso? Ya sé, miren, se me acaba de ocurrir, algunas zapatillas, algunos tenis, hoy en día ya no tienen pasadores, ¿cierto? El amarre, ¿no? Y ya vienen capaz ahí puestitos, simplemente los estiras, te los pones y ya están amarrados, ya están puestos. Son de este material que te soportan el pie, que te dan un ajuste medio elástico, ¿no? Y que de pronto, ¿no? Para aquellos que quieren ahorrarse el poder atar los pasadores, ¿cierto? Entonces han eliminado esta parte, ¿no? Entonces pregúntate tú, ¿no? Y esto nos va a servir también para poder el analizar el método Scamper, como analizar también las fuentes de la innovación, nos va a permitir dejar volar nuestra imaginación para analizar distintos productos o servicios, y eso va a ayudarnos a que también fluyan ideas para nuestros productos o servicios. Y por último, la R de reinventar, ¿no? Cuando hablamos de reinventar, es lo que yo les mencionaba en un principio. Todos los negocios, todas las empresas tienen que detenerse por lo menos una vez al año para reinventarse, para analizar y para replantear el modelo de negocio, para reiniciar como que si empezaras de cero. De hecho, no vas a hacer un plan de negocios porque ya estás operando, pero sí un planeamiento estratégico que te va a permitir medir cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y amenazas actuales, porque el mundo de hoy es tan cambiante que en definitiva tenemos que estar preparados para que cuando estos cambios que se presentan no nos golpeen. Debemos tomar en cuenta también que los cambios en realidad vienen de afuera y nosotros somos los que nos tenemos que adaptar. Que los cambios vienen sin avisar y que tenemos que tener esa capacidad de reacción que no nos lleven a que nuestro negocio se derrumbe cuando recién quizás estamos arrancando. Porque si los negocios de pronto se están derrumbando en tan pequeño tiempo de inicio, es justamente porque nos enfocamos en lo nuestro y no estamos pensando en que el cliente hoy en día cambia tan rápido de opinión, cambia tan rápido de gustos y preferencias y es cada vez más exigente, y al olvidarnos de ellos, pues entonces estamos destinados al fracaso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí estamos claros? Hemos visto entonces las 7 fuentes de innovación, ya hemos visto el método Scamper que nos permite generar ideas para poder innovar en nuestros productos o servicios. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos algunas preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Tengo un pariente que va a generar su propio negocio y hace vestidos de novia de 15 años. ¿Cómo puede marcar la diferencia entre los demás que hacen lo mismo? Vestidos de novia y quinceañeros. Muy bien. Yo creo, desde mi punto de vista, que en el momento que tú compras un vestido para una ocasión tan especial que no se repite, la experiencia mágica tiene que empezar desde la compra. Entonces, ¿qué haría yo? ¿Dónde lo vendo? Si tienes un lugar, un espacio físico, ¿cierto?
tiene que tener toda esa magia de olor, la música, los vestidores, ¿no? Los vestidores deberían llevar quizás ya un poco de lo que se suele utilizar en la decoración de las fiestas de 15 años o bodas, para que la novia o la quinceañera se vea en el espacio real. Porque si se ve en ese espacio real, ya le estás vendiendo todo el concepto, ¿no? El que tengas distintos zapatos para que se pruebe el vestido, de distinto tamaño de taco, ¿no? El que pueda quizás tener, no sé, se me ocurre, un panel con la pareja al costado. Entonces, son detallitos que hace a la clienta verse en la situación real y decir, lo compro. Entonces, lo que te va a comprar es una ilusión, ¿no? De hecho, la mayoría de tiendas de ropa de mujeres usan estos espejos que la hacen ver muy delgada, ¿no? Que no sea tan irreal, porque de pronto ya cuando se topa con la realidad va a tener un contraste muy fuerte, pero yo creo que sí le pondría todo este concepto que va, ¿no?, atado a esto. Aparte, a través de las redes sociales utilizaría mucho el poder poner videos, ¿no?, quizás de las personas probándose los vestidos, sintiéndose felices, ¿no? Lo importante que son los detallitos en la boda, en el quinceañero, quizás dar tutoriales de cómo peinarse o qué sucede si ante alguna contingencia, ¿no? ¿Qué pasa si se te rompe el taco? ¿Qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si no? ¿Qué cosas debes tener? O darle un regalito adicional, se me ocurre un costurerito con algunos alfileres, ¿qué pasa si se le rompe algo? Entonces, algún detallito, número uno. Número dos, yo creo que utilizaría lo que es la llamada postventa, la comunicación postventa, ¿no? El que la clienta sienta que te preocupas de ella más allá de la compra, el que le puedas dar una llamada y cuéntame, Juanita, ¿cómo te fue en el quinceañero del día sábado? Que sepa que tú estuviste pendiente de que iba a ese quinceañero en esa fecha, ¿no? Y eso te sirve también, esta llamada postventa, para conseguir referidos, porque si tu clienta se siente bien contigo, obviamente te va a recomendar a sus amigas. Y ten en cuenta que cuando hay un quinceañero, hay 20 quinceañeros más, porque esa niña tiene compañeras del colegio que están cumpliendo la misma edad y que en definitiva te podrían recomendar. Entonces, lo que tú tienes que ahí es generar redes de contacto, ¿no? Alrededor justamente de tus propias clientes satisfechas.